Abre la caja. Pandora, el programa de los buscadores. Hoy hemos subido hasta Bilbao para encontrarnos con el gran Juan José Benítez, que acaba de publicar, como bien sabéis todos, su último libro, El diario de Eliseo, Caballo de Troya, Confesiones del segundo piloto. Que bueno, decimos último, quizá habría que decir nuevo, porque aún quedan, he leído, 145 proyectos de libro pendientes. Juanjo, bienvenido, gracias. Gracias a ti. 145 libros. Más o menos, sí. Que no voy a poder hacer, claro. Porque a uno por año no salen las cuentas. Pero aún te quedan muchos años por delante. Hombre, sí, pero no 145. No, hombre, si hago 10 o 20, pues está bien. El diario de Eliseo se centra, ¿no? Digamos que el protagonista es el segundo piloto de la cuna, ¿no? Aquí vamos a conocer nuevas verdades sobre Jesús, el Jesús verdadero. Quizá no el Jesús histórico, el Jesús bibliográfico, el que nos cuenta la Biblia. Pero ¿qué más falta por contar de Jesús? ¿Qué más falta por contar que no se ha explicado ya en Caballo de Troya, en toda la saga? Pues mucho. Quedan 2 años y 3 meses de la vida pública que no se cuentan los caballos. Los caballos se cuenta la mitad, la primera mitad de la vida de predicación. Y en esta entrega pues está toda la dinámica de cómo lo persiguen, cómo lo acosan para terminar matándolo. Está toda la relación, la mala relación que tiene Jesús con su familia, sobre todo con la madre, porque no comprenden cuál es su trabajo, ¿no? Hay prodigios que no están contados en los evangelios canónicos. Hay prodigios que sí están contados y son mucho más espectaculares de lo que nos han contado. En fin, 800 páginas. El propio Eliseo es sanado por el propio Jesús. Algo que ya se explica, creo, en el Caballo de Troya 9, si no estoy mal informado. Sí. Y aquí vuelve a recordar en este libro, ¿no? Cómo lo sana milagrosamente. Sí, él estaba en un estado delicado, mal, ya en Sidon, en el barrio pesquero de Nahum, de Cafarnaún. Y en un momento determinado se reúne mucha gente en Sidon con la pretensión de que les cure, ¿no? Mucha gente. Ya Jesús tenía fama de sanador y entonces, bueno, pues hay un momento en el que Jesús se compadece de estas personas y se produce una curación milagrosa, colectiva. Y Eliseo está en Sidon. Y se cura, al igual que los 600 y pico que se curaron. En este nuevo libro, Juanjo, en el arranque de este libro viajas hasta Noruega, porque un personaje misterioso, ¿no?, te llama y te dice: ven a Noruega que tengo algo interesante para ti. ¿Y qué encuentras ahí en Noruega? Bueno, primero yo recibo una serie de cartas donde él me escribe, me comenta que es el segundo piloto. Yo al principio no le creo mucho, pero luego él aporta una serie de informaciones que solamente el mayor y yo conocíamos. Bueno, total, que recibo una llamada de él y me pide que vaya a Noruega porque tiene algo para mí. Bueno, pues yo al final acepto, consigo convencer a Blanca y vamos a Noruega con otro matrimonio conocido, amigos. Y yo tengo un primer encuentro con él y al cabo de un tiempo me vuelve a llamar y me solicita un segundo viaje a Noruega, que ya se complica más la cosa, porque lógicamente mi mujer no entendía por qué teníamos que volver a Noruega, ¿no?, si ya habíamos estado. Pero bueno, al final vamos allí y yo recibo un segundo pendrive. Y en ese segundo pendrive contiene el diario de Eliseo. No, el primero. No, el primero ya. La primera información está, o sea, yo la recibo en el primer encuentro,
Y en el segundo encuentro, que es muy rápido, muy fugaz, mientras yo estoy contemplando una cascada muy importante que hay allí, él me entrega el segundo pendrive, que es Rayo Negro, que es es una vivencia de Jesús, una serie de vivencias de Jesús antes de la vida pública, unos viajes que él hace por el Mediterráneo, por parte de Asia, que no son conocidos. Que no son conocidos, pero son reales. Sí. Bueno, yo la información que tengo parece que es real. Es muy minuciosa, muy interesante, nueva totalmente. Es un Jesús de Nazaret de incógnito, que no está en su vida de predicación, sino que él va básicamente a conocer gente. ¿Qué diferencia básicamente el Jesús que nos cuenta tanto Caballo de Troya como en este diario de Eliseo del Jesús que nos cuenta la Biblia? ¿Cuál es la principal diferencia? Es que hay muchísimas. Casi todo lo que sabemos por los evangelios está deformado, cambiado, bueno, es un desastre. Entonces, quizás la diferencia más importante es que el Jesús de Nazaret de Caballo de Troya es un Jesús muy próximo, muy cercano, que no tiene nada que ver con el Jesús que nos ha vendido la religión. Un Jesús fiscal, un Jesús severo, castigador, no tiene nada que ver con eso. Ni un Jesús tampoco que pretendiera evangelizar, ¿no? O crear una iglesia. No, para nada. No era su objetivo. Para nada. Jesús ni tuvo pensamiento de crear una iglesia, ni encomendó ninguna creación de la iglesia, ni dijo nada sobre la famosa frase de Pedro, tú eres Pedro, sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Todo eso es falso. Es decir, todo eso se interpoló en las copias de los evangelios 60, 70, 80 años después de la muerte de Jesús, y por interés. Es decir, cuando la primitiva iglesia empieza a hacerse grande, ellos necesitan una justificación filosófica para lo que estaban haciendo. Y la mejor justificación es poner en boca de Jesús una serie de palabras que no fueron así, que no existieron. La palabra iglesia aparece en griego y Jesús hablaba en arameo. Por tanto, no pudo referirse a tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, porque no era una palabra usada por él. Él usaba arameo. Bueno, es un auténtico desastre. Claro, cuando uno lee tu saga Caballo de Troya o lee Diario de Eliseo, se da cuenta de que nos han contado muchas mentiras, ¿no?, acerca de Jesús, como que, por ejemplo, pues no nació un 25 de diciembre. De hecho, me han dicho que tú celebras la Navidad el 21 de agosto. Sí, correcto, sí. Bueno, yo celebro la Navidad en agosto porque entiendo, por la información que yo recibo, que Jesús nació en esa época, en época seca, y tiene su lógica. Es decir, ¿por qué aparece en la fecha del 24 o 25 de diciembre para celebrar la Navidad? Porque la Iglesia en el siglo IV observa que hay una fiesta muy popular que se llamaba las Dualias, una fiesta pagana que se celebraba en todo el Mediterráneo, en Asia también, Babilonia, lo que era antigua Babilonia, donde la gente celebraba el alargamiento de los días. A partir del 21 o del 22 de diciembre se produce un alargamiento progresivo del día, y lo consideraban el triunfo del sol. Entonces se hacían regalos, iban al templo, iluminaban el templo, bueno, una serie de... se hacía una cena particular muy importante, y entonces lo que la Iglesia hace es cambiar, para eliminar esa fiesta pagana, coloca el nacimiento de Jesús el 24 de diciembre, falso. Jesús, como toda la gente que viajaba en aquella época, lo hacía en época seca, en verano, y además en invierno en Belén no se saca el ganado al raso. A partir de octubre, noviembre, las condiciones meteorológicas son malas hasta marzo, abril. Por tanto, es todo un invento. No obstante, todos los milagros que, por ejemplo, nos cuenta la Biblia
esos milagros sí que sucedieron, ¿no? Como por ejemplo el que relatas en el libro, el que sucedió el 17 de enero del año 28 en Saidán, una sanación colectiva. Sí, de la que se benefició Eliseo, sí. Es una de las curaciones más sorprendentes por el número. Son, si no recuerdo mal, 680 personas, una cosa así, que estaban reunidas en la aldea pidiendo, solicitando a Jesús que los curase. Ya eso venía de atrás, porque la fama de Jesús como sanador era lo que arrastraba a la gente. Y ya había sanado a mucha gente en otros lugares, la gente exigía incluso que le sanara. Y en un momento determinado Jesús se asoma al caserón donde estaba viviendo, el caserón de los Zebedeo, en Saidán, y se compadece de la gente que está allí. Y entonces se produce una inexplicable, masiva curación colectiva. Pero de esos hubo así. O sea, hubo montones de prodigios que no están en los evangelios, o se citan muy mal, de pasada, pero algunos espectaculares, y otros que no lo fueron. Es decir, que en los evangelios se dan por milagro o prodigio lo que nunca existió. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Jesús caminando sobre las aguas. No fue así. No. Pero es que hay que utilizar un poco la lógica, ¿no? Jesús toma una serie de decisiones muy importantes para su vida de predicación cuando él está en una cueva en la actual Jordania, en una zona que se llama Beit Iz, cerca de Pella, de lo que era la ciudad de Pella. Y él, antes de empezar la predicación, después del bautismo, se retira a esa cueva y toma una serie de decisiones. Una de ellas es no hacer milagros en la medida de lo posible. Entonces, ¿qué pasa? Que difícilmente, si Jesús toma esa decisión, podía andar caminando sobre las aguas del mar de Tiberíades. ¿Qué pasó? Pues, por lo visto, según se cuenta en el diario de Eliseo, Pedro tenía un problema de sonambulismo, tenía un problema grave de sueño, y se queda dormido cuando ellos van con una lancha desde el sur del mar de Tiberíades a Saidán. Jesús no iba en la lancha. Pedro se queda dormido, tiene un sueño, ve a Jesús caminando sobre las aguas y en su sonambulismo se levanta y se tira al agua. Y los compañeros lo sacan del mar de Tiberíades. Y todo el mundo sabía que había sido un sueño. Un sueño, una fantasía de Pedro. Un sueño. Un sueño. Y entonces Pedro siempre mantuvo que había sido cierto, que había sido real. Cuando todo el mundo sabía, todos los que iban en la lancha, todos sus compañeros, que había sido un sueño. Pero Pedro era muy cabezón y lo mantuvo. Y de hecho, Marcos, el Evangelio de Marcos, que es el niño que va con Pedro en su peregrinaje hasta Roma, le escucha hablar de que Jesús caminando sobre las aguas y lo relata en el Evangelio, pero no era cierto, no fue cierto. ¿Y el milagro de la resurrección fue cierto? Sí, la resurrección de Jesús de Nazaret sí fue cierto, no fue a los 3 días, fue un poquito antes, fue al segundo día. Él dijo en varias ocasiones que él tenía el poder sobre la vida, y lo demuestra porque se presenta después no solamente lo que te cuentan los evangelios, sino a mucha más gente. Es decir, se aparece, que yo sepa, 19 veces, en sitios muy, muy lejanos entre sí, muy remotos: Alejandría en Egipto, Tiro en lo que es actualmente el Líbano, en fin, una serie de lugares. Lo ve mucha gente. Hay una de las apariciones en la playa de Saidán con más de 500 testigos, que tampoco se menciona en los evangelios. Se menciona de pasada 2 líneas diciendo sí, se apareció a 500 hermanos y tal, pero no se le da ninguna importancia, y realmente la gente que vio a Jesús de Nazaret lo describe primero como un ser transparente, con un cuerpo transparente, después come con ellos, el cuerpo va cambiando, lo reconocen por la voz al principio. Yo creo que hay una serie de elementos muy importantes para creer que efectivamente él resucita, ¿no?
Porque él era una de sus capacidades también la transfiguración. Tú creo que lo comentas también en el libro, la transfiguración de Jesús en el monte Hermón. ¿Eso sucede realmente? Sí, en el diario Eliseo hay un capítulo para mí muy interesante, que es cuando describe qué pasa en la transfiguración. Cómo va con 2 discípulos, bueno, en realidad con 3, que formaban un poco lo que llamaban la tabba, que es la escolta personal, que no es... Luego se ha especulado mucho sobre por qué Jesús elige a 3 que siempre van cerca de él o que le acompañan en momentos especiales. No porque los quisiera más o porque los eligiera sobre el resto, sino porque entre ellos, entre los discípulos, entre los 12, deciden en un momento determinado, que son las bodas de Caná, que para evitar la aglomeración de gente alrededor de Jesús y que le molestaran, hubiera una especie de cordón de seguridad que, bueno, evitara esos problemas. Y así es como eligen a Pedro y a los 2 hermanos Zebedeo, Juan y Santiago. No había otra explicación. Entonces se lleva a estos 3 a la Tabba, se los lleva al Hermón, va a Eliseo y se une al grupo un muchacho que durante tiempo atrás, durante el retiro de Jesús en ese monte Hermón, donde él recupera la divinidad a los 31 años, le había ayudado con la comida, le llevaba la comida a un pequeño grupo de piedras donde él la dejaba allí y Jesús acudía. Y esos 5 son los que contemplan. Bueno, iba también Yu el chino, pero Yu el chino se queda dormido en el campamento, en las tiendas. Y esos 5 son los que contemplan cómo Jesús aparece transfigurado. Le sale luz del cuerpo, le sale luz de la cara, y hay 2 personajes más, que no son Elías y Moisés. Claro, cuando uno asiste, ¿no?, a esos milagros, a la transfiguración, por ejemplo, de Jesús, hay quien incluso dice que Jesús no era de este planeta, que era un extraterrestre o que venía de otros mundos o de otro planeta. Claro, ¿de dónde viene Jesús? Jesús era humano. Jesús era humano, es decir, él nace en Belén, como cualquier persona, como cualquier niño. No hay ninguna intervención, como dice la Iglesia, o como dice la religión, del Espíritu Santo en su concepción. No. María y José estaban casados cuando se produce primero la presencia del famoso ángel, y segundo, cuando da a luz, ellos ya estaban casados y tenían, por supuesto, relaciones sexuales. No había ningún problema. Eso fue un invento del siglo IV, de un señor, que era un papa, que yo creo que estaba trastornado, porque no hay ninguna necesidad de que Jesús naciera de una virgen. Y si de verdad hubiera nacido del Espíritu Santo, Jesús hubiera sido una niña, por un problema cromosómico. Entonces, Jesús como humano es humano. Como naturaleza divina, sí es el gran extraterrestre, entre comillas. ¿Por qué? Porque su origen divino no es de aquí. Él es el creador de un universo. Y por tanto, sí, desde ese punto de vista podríamos considerarlo como un no humano. Entonces, este universo no surge del azar, de un Big Bang, sino que hay un creador, hay algo supremo, una entidad suprema que lo ha creado todo. Sí. Lo del Big Bang es una explicación que podría servir para un universo local, como puede ser nuestra galaxia. Pero es que hay miles de millones de galaxias, por tanto tendríamos que hablar de miles de millones de Big Bang. Entonces, ¿qué pasa? Que no es como nos lo han contado. Es decir, no es tan simple como decir, no, bueno, hay un Big Bang y entonces sale la creación. No, mire usted, hay un Big Bang, yo no dudo que no lo hubiera, para crear un universo local, una galaxia. Pero es que la creación es infinitamente grande. Entonces, Jesús de Nazaret, en alguno de los libros de los caballos, habla un poco de eso. Y dice, y dibuja en el suelo
para que le entiendan un poco mejor, porque el gran problema de Jesús era la aproximación a la verdad. Es decir, le costaba mucho encontrar las palabras porque no hay palabras para definir algunas cosas. Entonces él dibuja en el suelo 7 esferas, 7 círculos y uno pequeñito en el centro. Y les trata de decir que son, en la creación visible, hay 7 grandes superuniversos. Dentro de esos superuniversos, en uno de ellos, estamos nosotros en una pequeñísima galaxia. Y en el centro está el paraíso, que es lo único que no se mueve. Y que para llegar a él tenemos que atravesar muchísimos universos, son etapas muy largas. Bueno, que existe un creador, eso está claro. Un creador, sí, que hay una creación inmensamente grande, que no es lo que te imaginas, que no es lo que nos dice la ciencia, que la galaxia nuestra en la que vivimos necesita, por supuesto, un Dios, y lo tiene, Jesús de Nazaret, y cada galaxia tiene un Dios, necesariamente. Pero que la creación es inmensa, inmensa, no podemos ni imaginarla. La creación visible, porque luego está la creación invisible, que es mucho más grande. Creación invisible. Invisible. El reino espiritual del que habla tanto Jesús, el reino invisible y alado, que lo llama él, es el reino del espíritu, que es a donde verdaderamente vamos a ir. El final del ser humano no es la creación visible, sino el reino invisible, el reino espiritual. Ese sería el mensaje de esperanza que nos transmite la figura de Jesús, ¿no? Hay vida más allá de la muerte. Claro. No se acaba todo aquí. Claro. Es uno de los mensajes más importantes. Es decir, él, y por eso resucita, para que le vean. O sea, no resucita porque sí. No, él hace eso, hace ese acto especial para que todo el mundo, que bueno, son muchísima gente los que lo ven, crean que es cierto, este hombre estaba muerto, lo han crucificado, y sin embargo está vivo. Bueno, eso es lo que transmite él, pero yo pienso que la investigación que estamos haciendo mucha gente en la actualidad indica claramente que después de la muerte hay vida. Hay otro tipo de vida diferente a la nuestra, pero física, al principio. Y luego vas caminando hacia ese reino espiritual. Sí, después de la muerte hay otra vida, pero física. No entramos ya en el mundo espiritual. Al principio. Al principio, creo yo, es una deducción que yo hago de lo que aparece en los caballos. Tú despiertas del sueño de la muerte, del dulce sueño de la muerte, y te encuentras en un lugar. Supongo que al principio muy confuso. Hay gente, estás allí, tienes un cuerpo físico, que es... Como una sala de espera. Bueno, sí, es una sala de resurrección. Y entonces ese cuerpo es el que tú decides voluntariamente qué clase de cuerpo quieres tener de acuerdo con el mejor momento de tu vida. A partir de ahí empiezan a suceder cosas. Aparece gente muerta que son amigos o familiares tuyos, empiezas a entender medianamente, hay un proceso de reconversión mental lógico y necesario. ¿Por qué? Pues porque tú vienes arrastrando una vida física en la materia con muchos problemas, muchos vicios, muchas manías, muchas historias. Y todo eso hay que cambiarlo y hay que modificarlo. Y a partir de ahí tú sigues avanzando sin morir nunca más, hasta que tu cuerpo físico queda convertido en luz y entras en el reino del espíritu. El reino de los cielos, ¿qué sería? El reino de los cielos. De los cielos. Lo que pasa es que el reino de los cielos tiene muchas variantes, no es uno solo. Son muchos procesos, muchos pasos, hasta que llegas al paraíso. Pero ahí no se acaba la historia. Ahí no se acaba la historia. No. Cuando llegas al paraíso, que es algo inconcebible, no hay palabras para describir esa historia, y tienes que entrar soñando. A partir de ahí tú eres un Dios con mayúscula. Y a partir de ahí se te puede encomendar la creación de otros universos en zonas no creadas o increadas.
digamos que todos tenemos como un Dios en nuestro interior, ¿no? Es el toque divino que todos tenemos. Sí, pero además de la chispa divina que tú llevas en tu mente y todos Sí. los seres humanos, cuando tú llegues al paraíso, según mi información, tú eres entrenado y preparado para ser un Dios creador. Tú. De la misma manera que Jesús de Nazaret es un Dios creador. Ujú. Información recibida, obviamente, por estos oficiales, ¿no?, de la Operación Caballo de Troya. Sí, todo está en los Todo caballos. está en los caballos. Es importante este dato porque, claro, cuando uno lee Caballo de Troya o lee el diario de Eliseo, se da cuenta de que el gobierno de los Estados Unidos tiene una tecnología muy avanzada, ¿no?, capaz ya de viajar en el tiempo. Desde hace tiempo ya, estamos hablando de los años 70, estamos hablando. 73, sí. 73. Claro, si uno domina, que es una de las, digamos, uno de los enigmas, ¿no?, o inquietudes que a uno se le puede despertar leyendo Caballo de Troya. Es decir, si un gobierno como el de los Estados Unidos, que sabemos que, bueno, pues es un poco intervencionista, seamos sinceros, ¿no?, domina esta técnica de viajes a través del tiempo, puede modificar la historia. No se puede modificar la historia. Eso es algo que aprendí yo del mayor y que yo se lo planteé. Y me dijo, no es cierto, la paradoja famosa no es correcta. Te dicen, bueno, yo viajo al pasado y veo a fulanito de no sé qué, le doy 2 tiros, lo mato y yo no existo. ¿Por qué? Porque ese fulanito es mi antepasado. Uh-huh. Y por tanto me elimino. No es correcto. Esa paradoja no es correcta. Cuando alguien viaja en el tiempo, hay, no sé qué palabra expresar, bueno, él no sabía qué palabra expresar, hay un designio que evita cualquier percance de ese tipo. Por tanto, colocar a alguien en el pasado no significa que tú vayas a modificar el futuro. Está organizado de tal manera que eso es imposible. Lo que pasa es que el ser humano se ha agarrado a esa paradoja y dice, es imposible, no se puede viajar en el tiempo. Sí se puede. Quizá porque, como decía aquel, existen otros mundos, pero están en esta, igual que existen diferentes futuros. Tú puedes modificar la historia, pero estás modificando un futuro alternativo. Mira, el futuro no existe. El futuro no existe. No existe. Y hay una anécdota muy divertida en el diario Eliseo que yo recomiendo a los lectores que lo lean con atención. Alguien le pregunta a Jesús en un momento determinado, cuando él va caminando por allí, por Israel, le pregunta, bueno, ¿el futuro, eso existe? ¿Qué es el futuro? ¿Tenemos que creer en el futuro? Y Jesús les dice que no, que el futuro no existe. Y le dice, mira, yo os lo voy a demostrar. Y entonces estaban en una aldea muy pequeña y se va con 100 o 200 personas a la orilla de un río que pasaba por allí. Se sientan todos y les dice, vamos a esperar que llegue el futuro. Entonces se sientan y están como 2 o 3 horas mirando a la otra orilla del río, Jesús en primera fila y todos sentados detrás, todos expectantes. Y a las 3 horas Jesús se levanta y le dice, bueno, como veis el futuro no llega. Y se van. Entonces, ¿cuál es la historia? Pues la conclusión es que, y él lo dice, lo insiste mucho en eso, ¿no? Dice, olvidad el futuro, vivid ahora. El presente. El presente, ni siquiera el presente, vivid el ahora, que ya ha pasado. Porque todo lo demás es inútil, es decir, y yo soy el primero que hace planes, ¿eh? Pero bueno, porque soy humano todavía, ¿no? Planes que, bueno, todavía. ¿Eh? Bueno, y te quedan muchos años aún de humano, ¿eh? Sí, bueno, no sé cuánto me queda. No tengo ni idea. Tampoco me preocupa gran cosa, ¿eh? O sea, no tengo ningún miedo a morir. Sí tengo miedo a la forma de morir. O sea, no es lo mismo que te atropelle un autobús que te duermas en la cama tranquilamente, ¿no? Pero no me importa morir porque sé lo que hay después. Estoy seguro al 150%. Voy a seguir vivo. Quizá también es normal hacerse planes a futuro, pero no más allá de 2027. Lo digo por otra de tus novelas, que a mí me encanta, Gok, Sí. que, bueno, según has explicado en varias entrevistas, lo que cuentas en la novela
es real, o tú has recibido esa información de que puede que un meteorito apocalíptico caiga en la Tierra en 2027. Por lo tanto, planes a futuro tampoco podemos hacer demasiados. Ojalá esté equivocado, pero sí, yo he recibido algunas informaciones por diferentes canales y caminos que apuntan hacia eso. Es decir, que ojalá esté equivocado, que apuntan a que quizás en agosto del 27 un meteorito enorme, muy grande, más grande que el Everest, puede impactar en el océano Atlántico y provocar en 48 horas a 1.000 o 1.200 millones de muertos. La extinción, prácticamente. No la extinción, pero algo muy grave. Y además provocar el oscurecimiento del Sol durante una serie de años, que sí sería un caos. ¿Se sabe si los gobiernos están trabajando ya en un plan antimeteoritos? ¿Tienes esa información o te ha llegado? No, sospecho que sí, y sospecho que lo saben. Bueno, no hace mucho tiempo NASA advirtió de que en el 2027 podía llegar un meteorito, que se estaban haciendo pruebas y una serie de cosas, ¿no? Ojalá esté equivocado. Esperemos que sí. Ojalá. Seguimos hablando del diario de Eliseo, seguimos hablando de esa información vital para conocer una figura trascendental en la historia como la de Jesús, porque sin él no se entiende la historia realmente. De hecho, ya se dice antes y después de Cristo, ¿no? Es una figura fundamental. Jesús era un sanador. Jesús era el Mesías. El objetivo de la operación Caballo de Troya, precisamente, clonar a Jesús, ¿no? Hacerse con su sangre, para poder clonarlo ahora en el momento presente, con el objetivo de crear varios Mesías, ¿no? Repartirlos por el mundo y así crear como una especie de gobierno mundial gobernado por quien gobernará o mandará sobre esos Mesías. ¿Esto es así? Podría ser. Yo no estoy seguro de eso. No lo puedo estar, ¿no? Pero ya sé por otros caminos que, por ejemplo, sobre la sábana santa de Turín, donde hay sangre seca, se podría intentar extraer esos restos de sangre e intentar la clonación. En este caso, yo pienso que sería Jesús de Nazaret, porque la imagen que aparece en la sábana santa, para mí, es la de Jesús de Nazaret muerto, el cadáver. Respecto a lo que dices del Mesías, Jesús luchó y batalló durante mucho tiempo para convencer a la gente y a su familia de que él no era el Mesías. Para los judíos, el Mesías era y sigue siendo, sobre todo para los ortodoxos, un libertador político. Es decir, un rompedor de dientes, un militar, un tipo que iba a llevar a los ejércitos judíos a la gloria. Y Jesús se cansó de repetir a todo el mundo de que ese no era su papel. Él no venía a eso. La madre, María, tuvo bastantes enfrentamientos con el hijo a cuenta de ese asunto, porque ella interpretaba que la aparición del ángel que le anuncia que va a tener un hijo, tal, que también está manipulado, ella interpretaba que Jesús era ese Mesías. Y cuando Jesús le dice, no es eso, mi trabajo es otro, empieza el enfrentamiento que tampoco relatan los evangelios. Un enfrentamiento que duró hasta el final. ¿Enfrentamiento entre, recordamos? La madre, sí. Jesús, la familia y Jesús. Es decir, la familia se pone de parte de María. Y entonces hay unos roces tremendos. Mira, hay una anécdota terrible en el diario de Eliseo, cuando a Jesús lo están persiguiendo para capturarlo y prácticamente se le está echando encima el grupo de levitas, de policías del templo que iban a por él. En Saidan, en el patio, en el caserón de los Zebedeo, él se despide de una serie de seguidores. En esos momentos llega la madre y dos de los hermanos al caserón de los Zebedeo para hablar con Jesús, pero hay tanta gente que no pueden entrar. Y entonces
le transmiten de uno a otro, está aquí tu madre y tus hermanos, y llega a los oídos de Jesús. Y Jesús dice, pero ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? María le transmiten lo que dice Jesús y se desmaya. Tampoco lo cuentan los evangelios. Entonces llegó un momento de enfrentamiento, no de enfrentamiento, sino de distanciamiento entre Jesús y los suyos, que bueno, aquello fue terrible. O sea, su familia quería que se dedicara a una cosa y él quería hacer otra. Claro, toda la familia pensaba que era el Mesías libertador. Libertador político. Y Jesús les dijo por activa y por pasiva. Al final ya se aburrió y dejó que les llamaran lo que quisieran, ¿no? El Mesías. No era el Mesías. Por eso está mal utilizada la palabra Cristo o Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo significa Mesías en griego. Y Jesús no era el Mesías. Por tanto, llamarle a Jesús de Nazaret Cristo o Jesucristo es un error. Es lo contrario a lo que él quería y por lo que murió. Se habla mucho últimamente, y supongo que también porque todos tenemos, el ser humano tiene una necesidad espiritual, necesidad de creer. Es cierto que la Iglesia cada vez colma menos esa necesidad espiritual y hay gente pues que opta por otras tradiciones o filosofías o incluso religiones, ¿no? Bueno, tú por ejemplo, Juanjo, al enterarte de todas las mentiras que nos habían explicado, que te habían explicado sobre Jesús, decidiste excomulgarte. Sí, yo me hice apóstata. ¿Te dices apóstata? Apóstata, es decir, no próstata. Apóstata. Entonces me fui, claro, por coherencia, ¿no? Es decir, si yo no estoy de acuerdo con un grupo, con una sociedad, con un club, con lo que sea, tengo derecho a marcharme de ese club. Y es lo que yo pensé durante mucho tiempo, lo pensé, dije, bueno, esto no me convence, esto no es cierto, esto no es verdad, esto está manipulado, aquí están abusando de la gente, están mintiendo sin parar, van a su propio beneficio, la Iglesia es un negocio, las religiones son un negocio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues me fui al Obispado de Cádiz y dije que quiero abandonar. Dijo, no, ningún problema, deme usted el DNI y firme aquí. Firmé un papel y pregunté al cura jurídico que había ahí, le digo, ¿y cuánto le debo? Y me dice, nada, esto es gratis. Y me fui. Y creo que ha sido, o fue una de las decisiones más interesantes de mi vida. Yo intento que Blanca, mi mujer, abandone. Pero ella dice que no. Ella dice que no. Por si acaso. No vayamos a arder en los infiernos. Sí, bueno, no creo, vamos. El infierno en buena medida es esto. El infierno está aquí, en la tierra. Sí, sí. Sí, porque después de muerto no hay palabras para describir lo que te espera. Es decir, es tal el grado de, no sé si la palabra correcta es felicidad, pero es tan interesante lo que te espera después de la muerte que es que no hay palabras. O sea, no hay palabras. No hay palabras para definir lo inefable, ¿no? Lo que hay más allá. No hay palabras. No hay palabras. Es decir, yo, ¿cómo puedo describir, fíjate qué tontería, dentro de todo lo que nos espera, ¿no? ¿Cómo voy a describir que yo después de muerto, con ese nuevo cuerpo físico, voy a tener una visión de 360 grados? Voy a ver a las chicas por detrás. Entonces, y eso es el principio. Es un cuerpo sin aparato digestivo, sin aparato circulatorio. No tienes aparato reproductor. En fin, toda una serie de cosas, no hay desechos. ¿Has visto algo más grosero que ir al váter? Juanjo, hay un vacío espiritual, y eso no lo podemos negar, ¿eh? Estamos en una época en la que todo el mundo busca al Mesías o busca al gurú, quizá porque la Iglesia pues tampoco nos da todas las respuestas o estamos muy desengañados o decepcionados, ¿no? Y en ese vacío espiritual, ¿qué está surgiendo últimamente? Pues mucha gente que cree no solo en la existencia de extraterrestres, sino que los ETs o extraterrestres van a bajar a este planeta a salvarnos, ¿no?
Y cada vez hay una tendencia espiritual en ese sentido, en creer que existen, bueno, los hermanos de otros planetas que vienen aquí a preservarnos y demás. ¿Tú qué opinas de todo este movimiento, de estas creencias? No creo ni una palabra. Ni una palabra. Ni una palabra. Yo llevo 47 años investigando el fenómeno OVNI, día a día. No sé mucho, pero algo sé. Y, a ver, en la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, si no recuerdo mal, hubo alrededor de 100 millones de muertos. Y no bajó nadie a evitarlo. Y hay muchas más guerras, como tú sabes, donde tampoco bajaron jamás a impedir ese problema. Yo no creo que el ser humano vaya a ser rescatado, salvado por ninguna de esas civilizaciones no humanas que existen. ¿Por qué? Pues porque probablemente cada civilización tiene su destino y no puedes interferir, no debes interferir, aunque esa civilización sea un desastre. Lo cual no quiere decir que no existan. Sí, están ahí, es decir, son cientos de civilizaciones. Mira, en mis archivos, en esos 47 años, yo he reunido aproximadamente 1 millar de tipos diferentes de seres que tripulan esas naves. 1 millar. Y yo tengo un poquito nada más de la información. Hay casos desde la noche de los tiempos, de encuentros con tripulantes, de cómo esos tripulantes son los responsables de la creación de las grandes religiones monoteístas. Todas. La judaica primero, la cristiana después y la musulmana a continuación. Mahoma era un iluminado, era un contactado. Si todas las religiones vienen de seres extraterrestres, ¿son su inspiración? Las grandes religiones monoteístas, sí. Todas han sido inspiradas o organizadas por equipos, entre comillas, de seres no humanos. A ver, Moisés, cuando entra en el monte Sinaí, cubierto por una densa niebla, con ruidos que parecían terremotos, ¿qué te están describiendo? ¿A Dios? No. Dios no necesita nieblas ni terremotos. Te están describiendo el descenso de probablemente una gran nave o varias naves no humanas que se ponen en contacto con Moisés durante 40 días, que está dentro de esa niebla, y el pueblo esperando. ¿Y qué le dicen o qué le hacen o qué le programan? Pues lo que luego todos sabemos. Los 10 mandamientos, las no sé qué, toda la normativa sanitaria que está en el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. ¿Y quién hace eso? Pues estos seres que bajan allí en esos objetos, esas naves. Y delante del pueblo judío, del pueblo hebreo, iba una columna de luz. Donde se paraba la columna, se paraba el pueblo. Y cuando la columna se ponía en movimiento el pueblo de los hebreos. Pero es que eso lo estamos investigando ahora. Hace tiempo, hace años, de cómo enormes naves que parecen cilindros de luz o gigantescos puros de luz que aparecen por un lado y por otro. Pues eso es más viejo que La Habana. 47 años investigando el fenómeno OVNI, sí. Miles y miles de casos documentados, pero ¿tú has tenido algún contacto extraterrestre? ¿Algún contacto, encuentro en la tercera fase? Yo tuve una experiencia cuando era un niño, tenía 6 años, creo recordar, 1952, en las montañas de Navarra. Estuve perdido durante varias horas y después, con el tiempo, 40 años después, me hicieron una regresión y aparecía en la regresión aparecía un ser muy alto con una escafandra negra pintada y bueno, más o menos es lo que recuerdo. Luego he visto objetos, claro, he visto lo que yo pienso que son las naves. No estamos solos. No estamos solos, para nada. Juan José, ¿y por dónde pasa, Juanjo, el futuro? Es decir, tu futuro, me refiero, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? El futuro no existe. No existe. No me preocupa demasiado. Es decir, yo he dicho antes que soy humano y que hago muchos planes y pienso en cosas y proyectos y tal. Error.
Pero bueno, soy humano y yo creo que todos los seres humanos tienen esa tendencia natural a hacer proyectos y hacer lo que sea, ¿no? Pero en el fondo, si no lo sabemos, deberíamos saberlo, el futuro no existe, nunca llegará. El futuro es un invento de la televisión y un invento de los norteamericanos para venderte lavadoras, para venderte lo que sea. Pero el futuro no existe. Tienes que vivir el presente, el ahora y nada más. ¿Qué me espera a mí? Pues no lo sé. En principio, pues seguiré escribiendo, seguiré investigando en la medida que pueda y trataré de sacar a la luz toda la información que yo pueda reunir. Claro, porque toda la información que te queda por dar no está en este libro. Es decir, queda más aún. Quedan dos. Quedan dos. Que sería como la precuela, ¿no? Serían los siguientes libros, lo que pasa antes. Uno de ellos se titula Belén. Sí. Son unas páginas que se sacaron del Caballo 9. ¿Por qué? Porque el libro era muy grande, es muy grande. Entonces me recomendaron que buscara unos pasajes que se pudieran extraer sin demasiado entorpecimiento del libro. Y saqué unas 400, 500 páginas, que es el libro que algún día supongo que saldrá a la luz. En ese periodo, que son 6 meses, Jesús huye del Sanedrín y va de un lado para otro, y eso es lo que se cuenta en Belén. Y Rayo Negro es el periodo en el que Jesús, antes de la vida pública, viaja por el Mediterráneo y por Asia, parte de Asia. Y bueno, pues se cuentan las experiencias de este hombre. Juanjo, gracias por esta entrevista. Nada. Y suerte.